2020 fue el año del encierro, 2021 fue el año del boom, 2022 fue el año de la subida de los tipos de interés y ahora parece que 2023 será el año de los despidos. Quiero empezar con una pequeña cronología porque eso te ayudará a entender cómo hemos llegado a donde estamos hoy y eso te ayudará a entender lo que podría venir en el futuro. En 2020, el presidente Donald Trump firmó el mayor paquete de estímulo de la historia para estimular nuestra economía y sacarla de la pandemia. Luego, en 2021, el presidente Joe Biden firmó otro paquete de estímulo extremadamente grande para estimular nuestra economía. Estos paquetes de estímulo masivos por parte del gobierno, junto con los recortes de las tasas de interés por parte del Banco de la Reserva, junto con la impresión ilimitada de dinero por parte del Banco de la Reserva, condujeron a la mayor afluencia de dinero jamás vista en nuestra economía antes de 2022. Y si te acuerdas en la primera mitad de 2021, cuando estábamos haciendo toda esta flexibilización cuantitativa, todos los funcionarios, incluido el Banco de la Reserva, seguían diciendo que la inflación que estábamos viendo era solo transitoria, era temporal y que no teníamos que preocuparnos porque se iría a finales de 2022. Pues bien, a finales de 2022 fue cuando el Banco de la Reserva Federal y el gobierno admitieron que la inflación no era transitoria, sin embargo, no iba a ser un problema real. En enero del 2022, Jerome Powell, que es el presidente del Banco de la Reserva Federal, que es nuestro banco central aquí en Estados Unidos, hizo una declaración en la que dijo que sí, la inflación no es transitoria y el Banco de la Reserva Federal actuará para reducir la inflación. Sin embargo, no es algo urgente. Por eso el Banco de la Reserva Federal dijo en enero que iban a empezar a subir los tipos de interés para luchar contra la inflación, pero todavía no querían hacerlo en enero. Dijeron que lo harían en algún momento en el futuro porque no es un problema urgente. Permítanme leerles una cita de lo que dijo Jerome Powell ante el Congreso. Dijo que subir los tipos de interés para luchar contra la inflación, entre comillas, no debería tener efectos negativos en el mercado laboral. La razón por la que dijo eso en enero es porque el Banco de la Reserva Federal creía, o al menos ha dicho, que subir los tipos de interés para luchar contra la inflación no causará ningún tipo de dolor económico y no causará ningún dolor al mercado laboral. En marzo de 2022 fue cuando el Banco de la Reserva subió los tipos de interés por primera vez. Fue un 0,25%. Y esta fue la primera subida de tipo de interés desde 2018. Recuerda, la razón por la que el Banco de la Reserva Federal sube los tipos de interés en primer lugar es para bajar la inflación, porque cuando subes los tipos de interés bajas la demanda. Haces las cosas más caras cuando subes los tipos de interés. Y cuando las cosas como las viviendas se vuelven más caras y menos asequibles, menos gente quiere comprarlas, lo que enfría la inflación. Y cuando el Banco de la Reserva hizo esto, el Banco de la Reserva junto con el gobierno dijo afirmativamente que no hay que preocuparse por una recesión o una desaceleración por estos tipos de interés más altos. En julio del 2022 fue cuando recibimos el informe económico diciendo que nuestra economía en Estados Unidos se había desacelerado durante 2 trimestres consecutivos, lo que significa durante 6 meses consecutivos. Ahora, tradicionalmente, la definición de recesión es cuando ves que la economía se desacelera por 6 meses consecutivos, así que todo el mundo asumió que en julio estábamos en recesión. Pero fue entonces cuando el Banco de la Reserva, junto con el gobierno, salió a decir, aunque alcanzamos la definición tradicional de recesión, en realidad no estamos en recesión porque tenemos algunas circunstancias excepcionales que demuestran que no estamos en recesión. Sin embargo, lo que es realmente notable acerca de julio es que esta fue la primera vez que Jerome Powell, que era el presidente del Banco de la Reserva, salió y dijo que una recesión podría ser posible. Antes de julio, el Banco de la Reserva Federal y el gobierno seguía diciendo que no hay posibilidad de recesión, no vamos a ver ninguna pérdida de empleo, no vamos a ver dolor económico, pero en julio empezamos a ver un ligero cambio de tono. No dijo que vamos a ver una recesión, pero ahora dijo que es posible. Luego en agosto empezamos a escuchar más malas noticias sobre la economía, porque PwC, PricewaterhouseCoopers, que es una de las 4 grandes empresas de consultoría, publicaron una encuesta que decía que el 50% de los grandes CEOs en Estados Unidos esperan hacer despidos en los próximos 12 meses. Y luego, para acoplar eso, agosto fue alrededor de la época en que el Banco de la Reserva Federal abiertamente comenzó a hablar de cómo el mercado de trabajo era demasiado apretado y que están trabajando para enfriar el mercado de trabajo. Ahora, eso es solo términos políticos para decir que esencialmente necesitamos más despidos. Un mercado laboral tenso significa que demasiada gente tiene trabajo y así el Banco de la Reserva Federal estaba diciendo que querían ver menos gente con trabajo y querían aumentar la tasa de desempleo. Y en agosto ya habíamos hecho unas cuantas subidas de tipo de interés al 0.75%. En ese momento empezamos con 0.25, luego pasamos a 0.5, en agosto habíamos hecho algunas subidas de tipos de interés en 0.75. Si quieres especificaciones, la Fed subió los tipos de interés un 0.75 en junio, julio, septiembre y noviembre. En octubre, el sector tecnológico de la economía estaba en una clara recesión, estábamos viendo despidos generalizados del sector de la tecnología,
pero nos dijeron una y otra vez que los despidos y la desaceleración que estamos viendo en el sector de la tecnología está contenida y aislada en el sector de la tecnología y que no se extendería a otras partes de la economía. En noviembre, el Banco de la Reserva Federal volvió a subir los tipos de interés un 0.75%, pero en noviembre dijeron algo interesante que no habían dicho hasta noviembre. Lo que dijeron es que en adelante, cuando suban los tipos de interés, no van a fijarse en los niveles de inflación y de empleo en una instantánea. En su lugar van a mirar esencialmente una foto en vivo y quieren mirar en qué dirección se dirige la inflación y quieren mirar en qué dirección se dirige el mercado de trabajo. Y basándose en las tendencias que ven en contraposición a lo que está sucediendo en este momento, van a tomar sus futuras decisiones de alza de tasas de interés basadas en eso. Esto nos lleva a finales de 2022, en diciembre, donde el Banco de la Reserva subió los tipos de interés a 5.5%, porque lo que dijeron es que parece que la inflación va en la dirección correcta, pero tenemos que seguir siendo agresivos con las subidas de tipo de interés. Tal vez no tan agresivos como lo fuimos antes en 2022, pero tenemos que seguir siendo agresivos en 2023 para seguir subiendo los tipos de interés porque la inflación sigue siendo demasiado alta. Y luego en el lado económico estamos viendo más debilidad fuera del sector tecnológico. Como dijeron Goldman Sachs, anunciaron despidos. Morgan Stanley anunció despidos. E incluso el Banco de la Reserva dijo que predicen que el desempleo aumentará en 2023. Ahora, mientras que nadie tiene una bola de cristal para perfectamente predecir lo que pasará en 2023 y 2024 y más allá, lo que podemos mirar son las tendencias. Y lo que sabemos es que el Banco de la Reserva no cree que el problema de la inflación vaya a desaparecer en 2023 o incluso en 2024. Predicen que nuestros niveles de inflación no volverán a los niveles del 2% hasta 2025. Y además de eso, el Banco de la Reserva Federal también predice una desaceleración económica en 2023. Ahora, aquí es donde hay también que entender que la inversión tiene riesgos, nunca tienes garantizado ganar dinero cuando inviertes, incluso puedes perder. Así que asegúrate de siempre hacer tu propia diligencia de vida y nunca confiar ciegamente en un tipo al azar en YouTube. Por supuesto, el objetivo de subir los tipos de interés es reducir la inflación. Y la forma de reducir la inflación es reduciendo la demanda. Cuando puedes reducir la demanda de un producto, bueno, ahora puedes tener menos gente comprando el producto. Cuando hay menos gente comprando el producto, eso tiene menos presión al alza sobre el producto. Cada vez que ves caer los precios de cualquier activo, ya sea bienes raíces, acciones o criptomonedas, es porque hay más gente vendiendo que comprando. Cuando ves que los precios de cualquier activo suben o están en auge, es porque hay más gente comprando que vendiendo. Pues bien, cuando el Banco de la Reserva Federal intenta reducir la demanda subiendo los tipos de interés, está intentando reducir el número de compradores. Si se puede reducir el número de compradores, bueno, ahora en última instancia, eso traerá más vendedores que compradores. Si tienes más vendedores que compradores, eso traería los precios de las cosas hacia abajo. Ahora, el Banco de la Reserva Federal no quiere que las cosas bajen. No quieren ver deflación. Lo que quieren ver es que la inflación se enfríe. El Banco de la Reserva quiere que la inflación baje alrededor del 2%. Y además de reducir la inflación al 2%, el Banco de la Reserva Federal también tiene el objetivo de diseñar algo llamado aterrizaje suave. Esencialmente quieren bajar la inflación al 2% subiendo los tipos de interés, reduciendo la demanda sin crear una gran recesión. Aquí es donde mucha gente lanza opiniones al azar de que va a ser imposible que el Banco de la Reserva Federal suba los tipos de interés sin provocar una recesión, porque subir los tipos de interés provoca recesiones. Sin embargo, a mí me gusta fijarme en la historia para entender lo que puede venir en el futuro, porque el Banco de la Reserva Federal ha diseñado aterrizajes suaves en el pasado. Entre febrero de 94 y febrero de 95, en un año, el Banco de la Reserva Federal subió los tipos de interés un 7%, y casi lo duplicó como forma de enfriar la economía. Después de todos los recortes de los tipos de interés que hicieron entre 1990 y 1992 durante la recesión de la Guerra del Golfo, si se comparan estas subidas de los tipos de interés con el crecimiento del PIB o de la economía que vimos en 1995, lo que se ve es que sí, el crecimiento de nuestra economía se ralentizó, sin embargo, nuestra economía siguió creciendo en 1995, y así el Banco de la Reserva Federal fue capaz de subir los tipos de interés rápidamente en 1990, 94 y 95. Sin causar una gran recesión. Sin embargo, a lo que nos enfrentamos hoy en día es diferente de lo que vimos en 1994 y 95. Ahora, por supuesto, si deseas mantenerte al día sobre lo que está pasando en términos de las principales noticias financieras y las tasas de interés y la economía, una forma fácil de hacerlo es unirte a Market Briefs, mi boletín financiero gratuito. He creado Market Briefs como un recurso para mantener a los inversores al día sobre lo que está sucediendo en términos del mercado de valores, inmobiliario, cripto, la economía global y nuestra propia economía en un correo electrónico divertido, ingenioso y fácil de leer. Puedes leerlo en menos de 5 minutos cada mañana. E incluso si no tienes conocimientos financieros, no solo vas a entender lo que está pasando, sino que realmente vas a esperar con interés la lectura
la lectura de Market Briefs cada mañana. Lo mejor es que es completamente gratuito, así que si no te has unido aún a Market Briefs, pondré el enlace para que vayas y te unas a Market Briefs más abajo en la descripción. La mayor diferencia entre 1995 y 2023 son nuestros niveles de deuda. En 1995 teníamos menos de 5 trillones de dólares de deuda nacional. En 2023 estamos a punto de alcanzar 32 trillones de dólares de deuda nacional. Además, tenemos más deuda corporativa que nunca y también más deuda doméstica que nunca, por no mencionar el hecho de que la deuda de los hogares también está creciendo a los niveles más rápidos que hemos visto jamás. Ahora, para ser justos, demasiada deuda no es un problema hasta que se convierte en un problema. Ahora, la forma más sencilla para mí de explicar esto sería explicarlo a través del mercado de la vivienda, pero puedes reemplazar una casa con el negocio con cualquier otro activo a los efectos de este ejemplo. Solo creo que la mayoría de la gente va a resonar con el si hablo de una casa. Así que vamos a suponer que sales y compras esta casa por $1,000,000 y la compraste con una hipoteca, tienes $800,000 de deuda, lo que significa que pusiste $200,000 de dinero en efectivo. Ese es tu capital. Pero ahora vamos a suponer que pasan unos años y los precios de la vivienda caen y ahora el precio de la casa cae en valor a $700,000. Se perdió un cero ahí. 700,000. Y para simplificar las cosas, vamos a suponer que también has construido más patrimonio en el hogar. Entonces debes $800,000, la casa solo vale 700,000. ¿Es esto un problema? Bueno, no, suponiendo que todavía tienes la capacidad de hacer tus pagos. Si todavía puedes ir a trabajar todos los días y te siguen pagando bien, esto realmente no importa, suponiendo que tienes una hipoteca de tasa fija, porque ahora solo tienes que seguir haciendo los pagos, no es gran cosa. Pero si ahora pierdes tu capacidad de hacer los pagos porque algo le pasa a tus ingresos, es cuando esta deuda se convierte en un problema. Porque ahora, si ya no tienes la capacidad de hacer los pagos, aquí ahora estás atascado porque no puedes refinanciar, estás bajo el agua. No se puede vender porque vas a tener que traer $100,000 a la mesa de cierre y la mayoría de la gente no tiene un extra de $100,000 por ahí para llevar a la mesa de cierre. Y ahora esto es lo que causa problemas en la economía. Puede hacer que la gente vaya a ejecución hipotecaria, provoca quiebras, causa muchas fusiones cuando las empresas no quieren ser fusionadas o vendidas. Y aquí es donde ahora demasiada deuda se convierte en un problema porque los activos se hunden y la gente pierde la capacidad de pago. ¿Por qué pierden la capacidad de pago? Debido al dolor en la economía. Ves ingresos más pequeños, ves ingresos más pequeños y ahora si ves mucha deuda significa que tienes muchas cosas que están infladas en precio. Y si las cosas están infladas en precio, ya sea bienes raíces, ya sea acciones, empresas, ya sea cualquier clase de activos y la gente tiene la capacidad de pagar, no es una gran cosa. Si las cosas bajan de precio y la gente tiene la capacidad de pagar, no pasa nada. Pero si las cosas caen de precio, pero luego la gente pierde la capacidad de pagar porque los ingresos de las empresas caen debido a una desaceleración de la economía, porque la gente pierde sus puestos de trabajo y ya no tienen capacidad de hacer los pagos, o debido a cualquier razón que la gente ya no tiene la capacidad de pagar, ahí es cuando la deuda se convierte en un problema. Aquí es donde los factores inflacionarios se encuentran con los factores económicos. Al principio, la economía se ralentizaba porque los precios de las cosas subían mucho más deprisa que los salarios. Y cuando el precio de las cosas crece mucho más deprisa que los ingresos de la gente, tienes menos capacidad para gastar. Cuando tienes menos capacidad de gasto, no puedes ir a Chipotle y seguir pagando el guacamole extra porque es demasiado caro. Así que la gente tiene que recortar gastos. Cuando la gente gasta menos en Chipotle, Chipotle gana menos y cuando cada vez más empresas ganan menos dinero, la economía se ralentiza. Bueno, cuando la economía se desacelera, eso es lo que causa entonces más dolor porque ahora la gente tiene menos capacidad de hacer dinero porque entonces Chipotle tiene menos capacidad de contratar más empleados, no están invirtiendo en más tiendas, así que eso es lo que causa esta espiral económica negativa. Tienes una alta inflación que ralentiza la economía, pero al mismo tiempo también tienes el Banco de la Reserva que está trabajando para elevar las tasas de interés como una forma de luchar contra la inflación. Pero subir los tipos de interés también tiene una consecuencia. La consecuencia de subir los tipos de interés es, de nuevo, una ralentización de la economía, porque cuando se suben los tipos de interés se encarece el dinero prestado. Si pedir dinero prestado es más caro, la gente, las empresas y con suerte los gobiernos también piden menos dinero prestado. Si la gente y las empresas piden menos dinero prestado, eso significa también menos gasto. No vivimos en una economía basada en el dinero. La gente no gasta dinero en función de cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria, aunque eso sería lo mejor para la mayoría de estadounidenses. Pero no es así como funciona. La gente gasta dinero en función de cuánto dinero gana y de cuánto crédito o deuda puede obtener. Y así, si la gente puede calificar para más deuda porque la deuda es barata, van a gastar más dinero. Pero si la deuda es cara, van a gastar menos dinero. Por lo tanto, si los tipos de interés suben, las empresas y las personas gastarán menos dinero porque es más caro. Además, los tipos de interés más altos también encarecen la deuda que la gente y las empresas tienen.
Ahora la exención de esto es cuando se obtiene una hipoteca de tasa fija a 30 años. Si tienes una deuda tipo fijo, el aumento de los tipos de interés no afectará a tus pagos mensuales. Sin embargo, la mayoría de las deudas no son como tu hipoteca fija a 30 años. La mayoría de las deudas tienen algún tipo de variabilidad, tal vez un plazo de 5 años, y luego se reajusta o tal vez es variable desde el principio. La deuda en tu tarjeta de crédito tiene un tipo de interés variable. Muchos pagos de automóviles tienen algún tipo de interés variable. La mayoría de la deuda corporativa es de tipo de interés variable o tiene algún tipo de fijo de 1 a 5 años y luego un reajuste después de eso. Y así tienes toda esta deuda por ahí y en los próximos años vamos a ver más y más de esta deuda reajustarse a los tipos de interés más altos. Cuando esta deuda comience a reajustarse, de repente como empresa o persona tendrás mayores gastos. No porque tengas más cosas, sino porque los costos de pago de la deuda han subido debido a los tipos de interés más altos. De nuevo, no es un gran problema si puedes hacer frente a los pagos, pero si eres una empresa y estás viendo que los ingresos disminuyen debido a la desaceleración económica, mientras que los gastos aumentan, puede ser un problema. Si eres una persona y ves que los pagos de la deuda de tu tarjeta de crédito aumentan, no porque estés gastando más, sino porque los pagos de tu tarjeta de crédito están aumentando, bueno, eso podría ser un problema si no tienes la capacidad de hacer los pagos más altos. Es un hecho bastante establecido que tenemos una burbuja de deuda. Tenemos más deuda que nunca en casi todas las clases de activos. Y ahora la pregunta es, ¿qué pinchará esta burbuja de la deuda? De nuevo, lo que causa problemas de deuda es cuando la gente pierde la capacidad de pago. Eso sería un problema económico. ¿Qué podría causar un problema económico? Bueno, esto podría ser despidos, podría ser una desaceleración económica, todas estas cosas están unidas. Tipos de interés más altos podrían causar una mayor desaceleración económica que podría pinchar una burbuja de deuda, pero el Banco de la Reserva podría cambiar de rumbo en 2023 o 2024. Se considera que ahora la recesión es más importante que la cuestión inflacionista. Hasta ahora, en el momento de grabar el video, el Banco de la Reserva Federal ha dicho y dice que la inflación es un problema mayor que la recesión. Incluso en la última reunión de diciembre, el Banco de la Reserva Federal dijo que si no bajamos la inflación, las consecuencias de la cuestión inflacionaria serán más nefastas y más graves que una cuestión de recesión. Así que ahora mismo el Banco de la Reserva está centrado en reducir la inflación. ¿Cómo van a hacerlo? Subiendo los tipos de interés. Y si suben los tipos de interés, entonces seguirán causando más dolor en la economía. Podríamos ver un aterrizaje suave, podríamos ver una recesión, o podríamos ver al Banco de la Reserva Federal decir, ¿sabes qué? Ahora vamos a cambiar el rumbo y vamos a empezar a recortar los tipos de interés. Vamos a empezar a inflar para evitar una recesión. Ahora va a ser difícil evitar cualquier tipo de aterrizaje suave debido a todo lo que acabo de mencionar. Pero si el Banco de la Reserva sigue siendo agresivo para elevar las tasas de interés, puedes apostar que eso va a seguir causando más dolor en la economía. Y sobre la base de la cantidad de dolor que esto causa, eso va a afectar la burbuja de la deuda. Cuanto más burbuja de deuda tengas, mayor será el colapso. Cuanto mayor sea la burbuja, mayor será la quiebra. Ahora aquí es donde no quieres tratar de cronometrar el mercado, sino más bien entenderlo y entender otros factores, así puedes tomar decisiones inteligentes, porque la gente que intenta cronometrar el mercado suele acabar perdiendo algunas de las mejores oportunidades de inversión. Aquí es donde quieres tener una estrategia, no dejarte llevar por el pánico, por el susto, por el miedo, porque estas emociones nunca permiten tomar decisiones de inversión, sino construir una estrategia de inversión. ¿Quieres ser un inversor pasivo? Invierte tu dinero y no te preocupes por lo que pasa en los mercados. Sigue invirtiendo sin importar lo que pase, si sube o baja el mercado, y lo único que cambias es cuando el mercado está a la baja. A lo mejor compras más. Si eres un inversor activo, bien, ahora solo debes ser más exigente con tus inversiones. No quieres simplemente saltar en las cosas por pánico o emoción o excitación. Más bien entender lo que está pasando en la economía. Así puedes tomar decisiones más inteligentes con tu dinero y por supuesto te mantenemos al día no solo aquí en este canal, sino también con Market Briefs, mi boletín financiero gratuito. Gracias por ver. Si quieres mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros, puedes unirte a Market Briefs en español, que es mi boletín gratuito que te ayudará a mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros, desde el mercado de valores al mercado de bienes raíces y nuestra economía. Es completamente gratuito y si quieres unirte a los Market Briefs en español, puedes ir a briefs.mx o hacer clic en este botón de abajo.